Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal de Economía, Finanzas y Negocios. Para el día de hoy tenemos un informe especial porque vamos a tratar un tema de suma actualidad, cuál es el de la devolución del 100% de los aportes a los afiliados de las AFP que no hayan cotizado en los últimos 12 meses. Pero antes de continuar, quiero sugerirles que a los que aún no se han suscrito, pues debajo de este video van a encontrar un rectángulo rojito que dice suscribirse y hacer clic ahí para que cuando abran su YouTube reciban nuevas actualizaciones, ¿sí? Y de otra parte, pues hagan en los comentarios, pongan los temas que a ustedes les interesaría que se trate en este canal, ¿sí? Y compartir este canal porque este es un tema que involucra a millones de peruanos. Pues bien, vayamos al tema. ¿Es conveniente o no es conveniente la devolución de los aportes a los afiliados, a sus dueños? Pues bien, para eso permítame compartir pantalla, ¿sí? Bien, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes ganan con esta medida? Bueno, definitivamente los primeros en ganar son los afiliados, ¿no? Los afiliados. Porque los afiliados son personas que han dejado de aportar hace 12 meses, por lo tanto han perdido empleos, ¿no? Eh, Podemos suponer que básicamente es clase media, ¿no? Que ya sus ahorros voluntarios ya se han acabado, ¿verdad? Entonces, esto les va a permitir afrontar, ¿no? En mejores condiciones, pues, esta crisis que no tiende a resolverse por lo menos en los próximos meses. Bien, también se van a beneficiar las empresas. ¿Por qué? Porque al dársele capacidad de demanda, ¿no? Capacidad de compra a esta persona que reciban estos fondos, pues las empresas van a poder vender los productos que en estos momentos están nuevamente generando, ¿sí? También el gobierno, también el Estado. ¿Por qué? Porque al haber mayor movimiento de mercancías, pues van a poder recibir más impuestos. En otras palabras, se va a beneficiar la economía en su conjunto, ¿no? Quiero recordarles que no es posible tener la misma posición cuando la situación ha cambiado. O sea, no es lo mismo tocar este tema en el 2018, en el 2019, que en el 2020. ¿Por qué? Porque hay una crisis enorme, que no es necesario hablar sobre ella, y la situación ha cambiado sustancialmente. Y seguir repitiendo lo que se repetía en el 2018, 2019, simplemente significa ignorar, ¿no es cierto?, una realidad que es apabullante. Pues bien, hemos dicho que se va a beneficiar la economía en su conjunto. ¿Y cómo se beneficia la economía? ¿Cómo se mide ese beneficio de la economía? Pues ya hemos visto esto en un video a través del PBI, ¿no? El PBI se mide en diversas formas, pero para estos fines es conveniente medir el PBI, la fórmula del PBI a través del gasto. Recordemos, ¿no? Vamos a tratar de explicar esto en los términos más sencillos, o sea, no nos vamos a meter en tecnicismo para que lo entienda, pues, todos los peruanos. Bien, los agentes económicos, ¿no?, de una economía son las familias, las empresas y el Estado. Y en una economía abierta, y casi todas las economías son abiertas actualmente, ya no hay economías autárquicas, también se incluye la demanda externa a través del resto del mundo. En consecuencia, la fórmula del PBI es la que ustedes aprecian ahí, es igual a consumo, que es el consumo, que es el gasto de las familias, más la inversión, que es el gasto de las empresas, más el gasto del Estado, que es la G, más las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, que está en la dirección contraria, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas o qué es lo que ha acontecido en los últimos meses que ha permitido que el Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no?, señale que en el 2020 el PBI caía en 14%, aunque otros analistas, ¿no?, señalan que podría llegar incluso hasta el 20%. ¿Sí? Pues bien, porque todos los componentes que ahí se señalan han caído. El consumo de las familias ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque hay más de 2 millones de desempleados a nivel nacional, ¿verdad? Porque las pequeñas empresas también han venido quebrando, los pequeños negocios han estado dejando sus locales, etcétera, etcétera.
Sobre eso no es necesario abundar mucho porque todos tenemos en la familia, entre los amigos, a personas que han perdido su empleo, a personas que han dejado su negocio. ¿Qué pasa con I? La inversión también ha caído. ¿Por qué? Porque la inversión no solamente depende de la tasa de interés, que es un enfoque neoclásico que para mi asombro todavía sostienen algunos economistas, ¿sí? Es el enfoque, por ejemplo, bajo el cual se defiende que se baje la tasa de interés únicamente, ¿no? Que con esto se garantiza que aumente la inversión, que es lo que está haciéndose en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Europa, donde se han bajado la tasa de interés, ¿no? Incluso por debajo de cero, o sea, son tasas de interés negativas en el caso de Europa y están prácticamente en cero en el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es la idea? De que si se baja la tasa de interés, entonces sube la inversión, porque la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, baja la tasa, sube la inversión. Pero aquí se olvida un factor que es importante, que son las expectativas. La inversión no solo depende de la tasa de interés, sino de las expectativas. Y para ponerlo claramente con un ejemplo, si usted tiene, supongamos, 5 millones de dólares, ¿no? Y el Estado, el Banco Central dice, le vamos a dar dinero, otros 5 millones o 10 millones de soles para que con sus 5 millones forme ese capital y invierta en la actividad productiva. ¿Usted lo haría? Si usted piensa que los próximos meses, el próximo año, en el 2021, la economía tampoco va a estar recuperada, también van a seguir existiendo los problemas, ¿usted invertiría? No, pues, aunque le estén dando la plata regalada, aunque le estén diciendo que le van a cobrar 0% de tasa de interés. Porque no solamente depende, la inversión de la tasa de interés depende fundamentalmente de las expectativas y eso cobra especial importancia en época de crisis como la actual. Por eso es de que en Estados Unidos y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, cuando la Fed baja la tasa de interés y los inversionistas no reaccionan porque no invierten, entonces la Fed emite billones de dólares. Entonces lo que hacen las grandes empresas, las grandes corporaciones, cogen ese dinero, pero no lo ponen en la actividad productiva, sino lo meten a la bolsa. Lo recompran. Y eso es lo que vamos a ver en unos gráficos posteriores. Pues bien, entonces, en el caso peruano, volviendo al caso peruano, veamos cómo es la estructura del PBI, ¿no? Para poder ver cuál sería el impacto de una medida como esta, si es positiva o negativa. Aquí tenemos la estructura del PBI en sus diversos componentes, ¿no? Y son cifras reales que han sido tomadas el año 2019. Pues bien, desde el punto de vista del gasto, ¿no? El PIB está compuesto de demanda interna y demanda externa que están dados por las exportaciones netas. Pues bien, la demanda interna representa el 97.2%, mientras que la demanda externa representa el 2.8%. Conclusión, para la economía peruana es mucho más importante, ¿no?, la demanda interna. Ahora bien, veamos, con esto no queremos decir que las exportaciones no sean importantes, son importantes, lógicamente, sobre todo en la generación de divisas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la composición del PBI, ¿no?, la demanda interna tiene un papel casi protagónico, ¿no? Ahora bien, dentro de la demanda interna vemos que el consumo de las familias, el consumo privado, representa el 64.5% del PBI. O sea, 2/3 partes del PBI está dada por la demanda de las familias. Mientras que el consumo público, el gasto público, es el 11.1%, y el gasto de las empresas, o sea, la inversión, es el 21.6%, o sea, la quinta parte aproximadamente. Conclusión, es más importante para el PBI peruano la demanda interna que la demanda externa. Y dentro de la demanda interna es el consumo privado, el consumo de las familias, el que tiene un papel más protagónico. Por lo tanto, cuando el Estado gasta, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, de los bonos, y todo el mundo está de acuerdo, tiene un impacto, sí, tiene un impacto, pero más impacto tiene si se actúa sobre la demanda de las
familias sobre el consumo privado. Por eso es que no encuentro yo coherencia cuando se oponen a una medida que trata, ¿no es cierto?, de incentivar precisamente la demanda interna en un ambiente en el que precisamente hay una crisis de demanda, ¿no? Porque en otros momentos ya la crisis de oferta de alguna manera pasó con el confinamiento. Todas las empresas estuvieron paralizadas, pero ahora empiezan a producir. Pero ahora lo que hay es una crisis por parte de los demandantes. Entonces, de lo que se trata es de devolverle a uno de los actores, al actor principal, ¿no? A una parte, de verdad, una parte de la demanda interna, capacidad de compra. Y no se tratan de bonos, se trata de devolverle simplemente, ¿no?, un ahorro que le pertenece. Hay dos tipos de ahorros, el ahorro voluntario y el ahorro forzoso. El ahorro voluntario es cuando las personas ahorran voluntariamente en las instituciones financieras o bajo el colchón. Y el ahorro forzoso es este caso. Estamos aquí ante un caso de ahorro forzoso. ¿Por qué? Porque los empleados entran a trabajar y automáticamente se les descuenta. Es un ahorro forzoso. Por lo tanto, lo único que se les está devolviendo es sus ahorros. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que se han esgrimido, ¿no?, que se podrían esgrimir ahora, que ya veo que sale muy poco en las noticias, pero que estuvieron muy presentes cuando se propuso la devolución del 25%? Pues básicamente fueron dos, ¿no? Primero, que esto era una actitud irresponsable porque estas personas estaban sacrificando su futuro. Es decir, están sacrificando los ingresos de aquí a 20 años, a 15 años, dependiendo de la edad de las personas. Señores, el problema es hoy. Y aquí vuelvo a citar una frase de Keynes: en el largo plazo, todos estaremos muertos. ¿Sí? Entonces, el otro argumento es de que devolverle estos recursos a sus dueños implicaría prácticamente, bueno, eso se dijo, ¿no?, anteriormente, una hecatombe, porque iba a haber problemas no solamente con los trabajadores, sino con la economía nacional, la venta de títulos para poder pagar eso iba a ocasionar una caída de la bolsa y que por lo tanto el valor del fondo iba a caer más. Pero la evidencia empírica demostró que ocurrió todo lo contrario. En marzo, los fondos eran 152 mil millones de dólares, o de soles, perdón. ¿Sí? ¿Y qué pasó al mes siguiente, en el mes de abril? Es decir, después que se hizo la devolución. Los fondos no cayeron, subieron a 156 mil millones. Es decir, más bien se ganó entre 3 mil millones. ¿Por qué se produjo eso? ¿Por qué el fondo de las AFP no se cayeron, sino que por el contrario, habiéndose vuelto, incluso subieron? Pues eso tiene que ver en dónde están destinados estos recursos, que son las bolsas limeña y las bolsas del mundo, porque hay una inversión fuera del país. Pues bien, aquí vamos a mostrarles en Wall Street hay tres indicadores, ¿no? El Dow Jones, que es el más antiguo y que básicamente mide las empresas industriales, ¿no? El Nasdaq, que es mucho más reciente y que fundamentalmente recoge el desenvolvimiento de las empresas de tecnología, ¿no? O sea, surge justamente después del Internet, ¿no? Y ahí están pues Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera, y también las biotecnológicas, ¿no? Entonces tenemos el Dow Jones, industriales, banco, petroleras, etcétera, y las tecnológicas en el Nasdaq, y luego tenemos el Standard Poor's. El Standard Poor's es un indicador que trata de ser la más representativa porque el Standard Poor's 500 recoge la evolución de las 500 empresas más importantes y líquidas de Wall Street. Pues bien, ahí tenemos un gráfico precisamente del Standard Poor's en los últimos 6 meses. Fíjense ustedes, aquí estuvo el Standard Poor's, ¿sí? Y luego, en el mes de marzo, viene la caída, se llega a fondo, pero es aquí, cuando en los meses siguientes, ¿no?,
mayo, junio, julio, se da un hecho que en mi opinión es paradójico. Es paradójico porque no puede haber si la bolsa refleja la economía, no se podía dar esta recuperación porque la economía, al contrario, estaba arrojando más bien resultados negativos. Y si alguien me dice que la economía descuenta no el presente, sino el futuro, tampoco, porque también el futuro no pinta muy bien, ¿sí? Y hemos explicado a qué se debe este crecimiento. No es a un crecimiento real de la inversión, sino es una especulación financiera que ha sido alimentada desde los bancos centrales, desde la Fed y desde el Banco Central Europeo y también el chino. ¿Sí? O sea, lo que han hecho es inyectar billones de dólares que no han ido a parar a la actividad productiva, sino que han ido a parar aquí, a este mercado. Las empresas han cogido esos billones de dólares emitidos por los bancos centrales, en este caso por la Fed, y los han metido en la bolsa. Muchos han utilizado para la recompra de sus propias acciones. Entonces, para mí, es un espejismo financiero que en algún momento se tiene que sincerar. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado con el Standard Poor's. Fíjense ustedes, prácticamente ya está en lo mismo, casi a los niveles que tenía antes de la caída. Aquí tenemos el Dow Jones, ¿no? El Dow Jones igualmente se nota la caída en marzo y luego la lenta recuperación, ¿sí? Una recuperación que ya está prácticamente también en los niveles de marzo, aunque un poco menos. Y finalmente tenemos el Nasdaq. El Nasdaq, donde sí, inclusive, en estos momentos, tiene los picos, ha alcanzado picos más altos que lo que tenía antes de la caída. O sea, que en estos momentos el Nasdaq no solamente ha recuperado lo que cayó en marzo, sino que incluso ha superado la situación anterior. Lo cual, de los tres indicadores, es el que tiene mayor lógica, ¿no? Tiene mayor lógica. ¿Por qué? Porque aquí están las tecnológicas. Aquí están las empresas que están ganando con la digitalización. Por ejemplo, aquí está Google, aquí está Amazon, ¿no? Y están todas las tecnológicas. Pues bien. Entonces, y finalmente veamos lo que ha acontecido con la bolsa limeña. La bolsa limeña, donde también están invertidos los fondos de las AFP, han mostrado un comportamiento similar, aunque más atenuado, ¿no? Vemos aquí cómo en el mes de marzo se produce la caída de las acciones de las mineras, de todas las empresas que cotizan en bolsa, y luego de aquí nuevamente empieza la recuperación en los meses de mayo, junio, y en estos momentos estamos, bueno, el día de ayer estaba en 17.972, ¿no? Cuando en abril estaba por los 19.000 aproximadamente. Entonces también muestra el mismo comportamiento porque la bolsa Limex y la bolsa del mundo siguen, de alguna manera, están influidas, conectadas a lo que ocurre con Wall Street. Y las AFP están conectadas a lo que ocurre con las bolsas, porque es ahí donde están la buena parte de los recursos, como bien sabemos, sobre todo de los fondos del fondo 3. Bien, amigos, esto nos permite llegar pues a algunas conclusiones. ¿Sí? ¿Qué conclusiones? En primer lugar, que lo que acontece con el valor del fondo, ¿no? Depende más lo que ocurre con las bolsas que con la devolución de los aportes. Y que esta devolución de los aportes tiene un sentido positivo porque va a incrementar la demanda interna, que es la protagónica y la que tiene mayor impacto en la formación del PBI. ¿Sí? O sea, por lo tanto, esta devolución de los fondos es una medida anticíclica. No va a empeorar la situación, más bien tiende lo contrario. Y finalmente, una recomendación. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, nadie es adivino. Incluso el inversor más grande del mundo, Warren Buffett, pues perdió 50.000 millones en este proceso de marzo, ¿no? Compró aerolíneas y luego las tuvo que vender asumiendo las pérdidas. Compró también banco, me parece, y también perdió cerca de 50.000 millones de dólares. Bueno, entonces todos pueden equivocarse, pero, sin embargo, si me preguntaran cuáles son mis expectativas, cuáles son las previsiones, qué es lo que pienso que puede ocurrir, es de que esto se sincere. Esto se sincere, que las bolsas sean realmente un reflejo de lo que acontece en la economía
y por lo tanto, ¿no?, este cuadro muestre una nueva caída que se produciría a fin de año, ¿no?, en los meses de fin de año o inicio del próximo año. Tendrá que ver mucho con otros factores, como por ejemplo el tema de las vacunas, sobre los cuales los rusos ya han dado un primer campanazo, pero sobre el cual también hay muchas cosas que están en discusión, ¿no? Porque definitivamente vacunas que demoran años de hacerse, cuando se hacen en meses, pues pueden tener inconvenientes, y también está el tema controversial sobre el número de personas que quieran aceptarla. Entonces, hay muchos temas que todavía intervienen, pero yo me inclinaría a pensar de que se va a producir un ajuste en la bolsa mundiales y en la bolsa limeña en consecuencia para el fin de año. Por ello, eso abunda más, ¿no? Eso también favorece la idea de que esta devolución de recursos es favorable para los trabajadores. Y si me dijeran qué hacer con mi fondo si es que yo no estoy sujeto a esta devolución, o sea, si no estuviera favorecido por esta devolución, ¿qué haría? Bueno, no es mi caso, lo doy como recomendación. ¿Qué haría? Me pasaría al fondo 1. Me pasaría al fondo 1. Para que esa caída me coja en la parte que no me afecte mucho, porque el fondo 1 está compuesto básicamente por activos de renta fija, no acciones. Y cuando haya caído, me paso al fondo 3. Pero definitivamente, aquí hay un tema que también son de tiempos, porque nuestras AFP peruanas no son como las chilenas. En la de Chile, tú te pasas y a los 7 días, tú das la orden y a los 7 días ya estás en el otro fondo. Aquí no. Antes demoraban hasta 3 meses. Creo que ahora demoran un mes. ¿Sí? Y bueno, un mes en estas épocas también es bastante. Bien, amigos, en todo caso, no es una recomendación de inversión, es simplemente la percepción que tengo y que quiero transmitirles. Bien, amigos, entonces, esto es lo que quería informarles. Nuevamente les solicito que se suscriban al canal, pongan sus comentarios, ¿sí? Y compartan este video porque puede ser de sumo valor para las personas que están involucradas, que son la mayoría de peruanos, porque independientemente que lo tengan, que sean favorecidos por esa medida, pero todos de alguna manera están influidos por las AFPs. Bien, amigos, entonces, con esto nos vemos próximamente en un nuevo video donde estaremos tocando otro tema de suma importancia de economía, finanzas o negocios. Escriban en comentarios qué tema les gustaría que se trate para tomarlo en cuenta. ¿Bien? Y también quiero comentarles que tengo otro canal, ¿sí? Otro canal que se llama Visionarios Viajeros, en la cual he colgado videos, ¿no?, de los viajes que he hecho por el mundo, ¿no? Son cerca de 50 países que he tenido oportunidad de conocer y he grabado videos, pero no videos pensando que alguna vez los subiría en YouTube, sino videos para mi colección personal y por lo tanto son videos muy caseros, ¿sí? Pero quizás ahí pueda estar también su atractivo. Visiten, por lo tanto, pongan en el buscador Visionarios Viajeros y encontrarán mi otro canal. Bien, entonces nos vemos en otro momento. Sean felices hoy y no mañana ni pasado, porque el ayer no existe dado que ya pasó y el futuro tampoco, porque no llega. Bien, nos vemos. Chao.